no tiene grasa. Ese es el tema que te quiero platicar en esta transmisión. Amigos, vamos a hablar de la comida que probablemente no considerabas que podía ser una opción como alimentos que no tienen grasa, pero tienen un pequeño secretillo, un elemento que tienes que considerar, ¿ok? Hay alimentos, hay un grupo de alimentos que se llaman cereales y existen cereales con grasa y cereales sin grasa. Para que te des una idea, un cereal sin grasa es, por ejemplo, la avena, ¿ok? La avena es un cereal que no tiene precisamente grasa, ¿ok? Y existe el cereal que sí tiene grasa, por ejemplo, una dona de chocolate, ¿ok? Entonces, tú tienes que saber de los cereales cuáles no tienen grasa, pero porque se consideran, pues, si no mejor opción, sí una opción que carece o tiene muy poquitita grasa en su elaboración, ¿ok? Sí quiero ser muy franca y quiero resaltar que los alimentos que son llamados cereales sí van a subir tu glucosa, aunque estos pudieran no tener grasa, ¿ok? Entonces quiero justamente explicarte esto para que aproveches esta información tan valiosa. Pero antes quiero pedirte de favor que me ayudes a compartir. Por favor, comparte esta transmisión porque el contenido es genuinamente valioso, ¿ok? Es muy útil y te va a ayudar a tomar buenas decisiones. Entonces, por favor, comparte. Y quiero que sepas que a mí las aplicaciones, las pantallas, me dan oportunidad de saber cuánta gente ve el video, cuánta gente escucha el podcast. O sea, me da mucha información, pero nunca me dice quién es. Salvo que ustedes me saluden en la cajita de los comentarios o me pongan un muñequito. Cuando ustedes me mandan esto, me escriben, me dicen de qué parte del mundo son, en ese momento a mí las aplicaciones sí me dicen quién estuvo aquí. Entonces yo les quiero pedir de favor que me escriban hola para saber quién está viendo esta transmisión o quién está escuchando este podcast, porque para mí es muy valioso esto. Normalmente siempre al final de las transmisiones me pongo a leer todos sus comentarios y me encanta, es muy, me satisface mucho, es muy gratificante. Entonces por favor escríbanme. Ahora, vamos a hablar entonces de la comida que no tiene grasa. Como te decía, hay alimentos que dice, buenos días doctora, gracias por sus consejos, me escribe Lourdes Hernández, un besote, mi querida Lourdes, así como Lourdes, salúdenme, escríbanme por favor. Entonces, les decía, existen, todos los cereales son aquellos alimentos que fueron granos, ¿ok? Que la industria pudo pulverizar, que pudo convertir en harina, que finalmente se pueden mezclar con agua, que dan origen a una masa y finalmente se hornean, ¿ok? También van a ser los cereales aquellos elementos, aquellos, pues sí, aquellas cositas que van a ser hojuelas o granitos, por ejemplo, las palomitas, la avena, ¿ok? Entonces, ahí tenemos cereales. Entonces, un pan es una masa que se horneó, que venía de los granos de cereal. Entonces, por eso le llamamos cereales, ¿ok? Entonces, este concepto tiene que ser claro para que lo aprovechemos, esta información. Entonces, existen unos que tienen grasas y otros que no. Los que tienen grasa son aquellos que su preparado ocupó aceites, mantecas, chocolates, por ejemplo, que vienen acompañados de azúcares, por ejemplo, y que fueron fritos, muchos de ellos. Entonces, un ejemplo así clarísimo, por ejemplo, son los pastelitos rellenos. Esos tienen carbohidratos basados en pan, en cereales, pero además tienen carbohidratos que se vienen acompañados de grasa. Entonces, por ejemplo, el chocolate y aquel de baja calidad que tiene un componente excesivo de manteca y un mínimo componente de cacao, ¿no? Entonces, esto es importante. Entonces, una dona de chocolate es naturalmente una masa que se fríe, que se sumerge en aceite, que sale y que finalmente es bañada en chocolate. Entonces, esto es un cereal con grasa y es un alimento que tiene grasa. Pero
Pero la pregunta es, ¿cuáles no tienen? Por ejemplo, una palanqueta de amaranto. El amaranto no tiene grasa, ¿ok? No tiene grasa. Esto es bien importante que lo sepan. Entonces, tú te puedes comer media pieza de una palanqueta de amaranto, y tienes que saber que sí te va a ofrecer azúcares, sí te va a ofrecer carbohidratos, que sería la palabra correcta. O sea, sí te va a subir tu glucosa esta barrita, aunque no tenga grasa, ¿ok? Otra opción que tienes es la palanqueta de amaranto, pero con pasas, ¿ok? Esta tampoco va a tener grasa. Afortunadamente, 1/3 de pieza no te va a dar grasa, pero sí carbohidratos. Esto quiere decir que sí va a subir tu glucosa. Ahora existe un amaranto, no sé si ustedes lo conozcan, que es el amaranto cocido. Y aquí está interesante esta propuesta, porque los expertos dicen que podemos comer 2,5 tazas, que más o menos corresponden a 330 gramos. Y estos tampoco te van a estar ofreciendo grasa. Sí te van a dar carbohidratos, es decir, sí van a subir tu glucosa, pero grasa no. Entonces, bueno, son opciones que debes de considerar en tu dieta, que están calificados, o sea que sí puedes integrar, pero consciente de que sí van a subir tu glucosa. A veces no van a ser nuestros favoritos porque sus componentes, sus harinas, son refinadas. Esto quiere decir que suben muy rápido tu glucosa, a comparación, por ejemplo, de la avena. Entonces también es un cereal, pero esta no tiene grasa. Y algo que tiene la avena, que a mí me gusta mucho compartirles, es que tiene mucha fibra, y entonces esto te ayuda, a diferencia de otros tipos que ahorita te voy a platicar. Los palitos de pan, eso seguramente lo has escuchado, los has visto, los has considerado. Los palitos de pan, 3 piezas que pesen alrededor de 18 gramos, te van a estar ofreciendo carbohidratos sin grasa, ¿ok? Entonces te puedes comer 3 palitos para que no haya problema. Sí te van a subir tu glucosa, pero grasa no te van a dar. Entonces ya como que los pone en un comparativo de aquellos cereales que tienen grasa y aquellos que no la tienen. Obvio, mi preferido van a ser los que no tienen grasa, ¿verdad? Las palomitas, fíjate que las palomitas también son una opción, ¿eh? Tú puedes comer palomitas, porque las palomitas naturales hechas en casa, bien elaborados, hay una versión que no tiene grasa, y te puedes comer 2,5 tazas de palomitas, y estas van a ser una porción de cereal, ¿ok? Entonces es lo mismo que si decidieras comerte los 3 palitos de pan, ¿ok? Para que te des una idea. Son una opción. También tenemos el pan para hot dogs. Fíjate que el pan para hot dogs no tiene grasa. Sí es verdad que el carbohidrato que tiene, es decir, la harina que lo compone, es una harina muy frecuentemente de muy baja calidad, que sube muy rápido tu glucosa, pero que no te aporta grasa. Aquí ya el problema es cuando agarras un embutido de pésima calidad y que para colmo está frito, pues ya te meten aprietos, ¿vale? Tenemos el pan para hamburguesas. El pan para hamburguesas tampoco tiene grasa. Claro, si no es frito, si no es puesto a la plancha con aceite, pues no tendría por qué ofrecerte grasa. Sí te va a dar carbohidratos o productos refinados. Entonces, al igual que el pan para hot dogs, sí va a subir un poco más rápido tu glucosa que si eligieras, por ejemplo, un pan de tipo integral. Entonces, trata de que sean integrales tus panes. El hot cakes, amigos, el hot cakes, fíjate que es bien interesante, no tiene grasa, salvo que tú le pongas una capa de mantequilla a tu sartén y los prepares, pues ya. Pero en general sus componentes no van a tener grasa, pero sí carbohidratos. Entonces tienes que estar trucha, porque esto sí lo debes de saber. El espagueti, fíjense que un espagueti de buena calidad, y sobre todo si eliges el tipo integral, no te va a estar ofreciendo grasa. Sí va a subir tu glucosa, al igual que el pan para hamburguesas, al igual que los hot cakes, al igual que el amaranto, las palomitas, al igual que lo que viene siendo el pan para hamburguesas, no sé, ya te lo comenté, los palitos de pan. Pero bueno, el espagueti tampoco va a tener grasa. Sí te sugiero que si lo vas a preparar, que sea el integral y de buena calidad. Y te sugiero también que estés muy atento, porque las crepas tampoco tienen grasa,
pero sí van a subir tu glucosa, y más aún con su acompañante. Hay gente que les gusta comer crepas con Nutella, por ejemplo, con chocolate, y pues aquí es donde uno dice, amigos, ya tiene azúcar tu crepa, o sea, la harina ya tiene azúcar o ya tiene carbohidratos, sería la palabra correcta. Ya tiene carbohidratos, o sea, sí va a subir tu glucosa, pero si tú le añades, por ejemplo, chocolate, te va a subir más y ya te va a estar aportando grasa si es de pésima calidad. Entonces, pues aquí es donde tú tienes que poner en una tela de juicio y preguntarte qué es lo que quieres comer. Yo les digo a mis pacientes, si tienen que elegir entre cereales con grasa y cereales sin grasa, los que yo podría recomendarles son aquellos que no tienen grasa y que sean de tipo integral, serían los más útiles. Sin embargo, bueno, tienes que reconocerlos para que si no son tan malos, bueno, tú no cometas el error de acompañarlo de elementos súper terroríficos que ya no te ayuden tanto, ¿ok? Así es que si a ti te gustó este video, por favor, comparte. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, actives campanas de notificaciones y que por favor que me sigas en mis redes sociales. Te invito a que me sigas en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en podcast. De verdad, su doctora Meli hace contenido con el fin de ayudar a mis pacientes a que preserven su salud y su bienestar. Así es que pórtense bonito, que Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión. Los quiero. Bye, bye.